Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a tratar este tema, la restauración, que es un periodo que se da después de las guerras napoleónicas. Básicamente, el periodo de la restauración va a durar aproximadamente 15 años. Algunos lo sitúan en el año 1814, porque en 1814 ya hay algunas potencias interesadas en que se impida a como de lugar el avance de Napoleón en toda Europa, y van a hacerle batallas para que él no logre sus propósitos. Entonces, algunos lo arrastran hasta el año 1814, otros lo arrancan en el año 1815. Este periodo de restauración, como ustedes verán, es un periodo de una generación, básicamente una generación después de la Revolución Francesa, dos generaciones, quizás algunos podrían decir, que lo que pretende es evitar que se extiendan los ideales de la Revolución Francesa al resto de Europa, por el temor a que esto cause fracturas territoriales y políticas, y que se reste poder a estas naciones que todavía mantienen una forma de gobierno absolutista. Entonces, la etapa o periodo de la restauración busca restaurar el antiguo régimen. Ya sabemos que el antiguo régimen tiene como sistema político el absolutismo, por el cual el monarca mantiene el poder sobre sus sujetos o súbditos. Las potencias absolutistas van a hacer lo posible para opacar cualquier avance ideológico que ha dejado la Revolución Francesa, precisamente después de que Napoleón Bonaparte, para poder llevar estos ideales revolucionarios y liberales, haya emprendido tantas batallas contra varios países europeos y en varios casos los haya sometido a su gobierno. Entonces, estas potencias lo que quieren hacer es atacar a Francia de diferentes maneras, y así en el año 1814 Francia está siendo atacada por diferentes partes y Napoleón Bonaparte no puede realmente contrarrestar los avances y los ataques que sufre Francia. Y es así que Napoleón Bonaparte abdica, se va a la isla de Elba, ¿verdad? Y en ese momento todos estos avances revolucionarios son sofocados por las potencias absolutistas. La restauración también es conocida como restauración borbónica, porque en Francia, especialmente en Francia, en la historia francesa, recibe el nombre de restauración borbónica, en el sentido de que regresa al gobierno, después de que Napoleón Bonaparte se ha ido al exilio en Elba, regresa el rey Luis XVIII, que es hermano de Luis XVI, y pertenece a la casa de los Borbones o a la dinastía borbónica. Entonces, él va a asumir un gobierno bajo una monarquía constitucional, porque si nos damos cuenta, ya se ha creado una constitución, y al haberse creado también el conjunto del cuerpo de leyes bajo el código napoleónico, con la gran influencia que tuvo Napoleón para formar este código, no hay manera y no hay forma de retroceder al sistema antiguo. Por supuesto que hay muchas cosas que no le convienen ni considera prudentes Luis XVIII. Luis XVIII no se ve como el rey de los franceses, él se ve como el rey de Francia, el trono a Francia, no el rey popular que los franceses han elegido, ¿verdad? Entonces acá hay ciertas dificultades durante el gobierno de Luis XVIII. Sin embargo, esto va a cambiar al menos por un periodo de tiempo, cuando Napoleón Bonaparte regresa al poder y temporalmente Luis XVIII sale del gobierno. Pero la idea de la restauración borbónica, y podría decirse que existen dos, es una cuando Napoleón abdica y se va a Elba, y ahí ponen a la figura de Luis XVIII, y la otra es cuando Napoleón regresa, hace su gobierno de 100 días y nuevamente abdica y se va más bien ahora a la isla de Santa Elena, donde va a fallecer años más tarde. Y en ese momento nuevamente regresa Luis XVIII al poder, y se va a hablar en Francia entonces de dos restauraciones, ¿no? De dos restauraciones, dos momentos en los que regresa el gobernante Luis XVIII como monarca de Francia, ¿no? Claro, esta monarquía de Luis XVIII va a ser constitucional, pero moderada. Sin embargo, unos años más tarde, cuando ingrese al poder Carlos X, rey de Francia, en ese momento se va a radicalizar el gobierno de Carlos X, va a tratar de ser de corte absolutista, y va a tener que enfrentar a una revolución, que es la Revolución de Julio de 1830, que va a acabar con el gobierno de Carlos X y va a acabar con la restauración borbónica en Francia.
La restauración, hablemos un poco del periodo más grande, ¿verdad? El periodo al que nos hemos referido cuando hablamos de todas las potencias europeas, va a tener en medio de esta restauración va a aparecer Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a regresar a Francia por un periodo de 100 días, del 20 de marzo al 8 de julio de 1815. Regresa cuando huye de la isla de Elba y se instala en París. Al ingresar a París, Luis XVIII va a huir de París. Y en ese momento, Napoleón Bonaparte, con el apoyo de tropas que le han prestado amigos suyos revolucionarios, algunos de ellos bastante importantes, ministros, personas con bastante poder en Francia, que tienen sus propias tropas y ejércitos, le van a prestar a él tropas y va a poder emprender nuevamente campañas de conquista y va a tratar de conseguir lo que no había podido conseguir hasta su exilio en Elba. Pero no va a salir bien lo que Napoleón Bonaparte y sus amigos pretenden, y Napoleón va a ser vencido y derrotado finalmente y absolutamente en la batalla de Waterloo en Bélgica. Y esto va a ocurrir en 1815. Y en ese momento terminan los 100 días del gobierno napoleónico, en el que todavía retorna como emperador del Imperio francés. Ahí entonces, ese es un periodo de la restauración, ¿no? ¿Y quiénes son estas naciones que han iniciado conversaciones acerca de cómo evitar que el gobierno de Francia y la Revolución Francesa extienda sus ideales al resto de Europa? Estas van a ser el Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia. Van a formar la séptima coalición y ellos, a través de un tratado, van a defenderse y van a defenderse mutuamente, ¿no? Atacando al principal enemigo, que sería Francia. Ahora, ellos, cuando ven que Napoleón Bonaparte regresa al poder, porque pensaban que todo estaba ok con Luis XVIII, pero cuando viene Napoleón y huye Luis XVIII, en ese momento ellos firman un acuerdo por el cual deciden, el 25 de marzo de 1815, poner cada uno 150.000 hombres armados, tropas, para combatir a este gobierno de 100 días de Napoleón. Y lo van a lograr en Waterloo. Entonces, ¿cuál sería lo importante de la restauración, ¿no? O de qué manera se muestra la restauración, digamos, como un poder que va a evitar que Napoleón Bonaparte tenga éxito? Se va a formar un congreso que va a iniciar en septiembre de 1814, llamado Congreso de Viena, porque se va a dar en la ciudad de Viena. En diferentes oportunidades van a tratar de reunirse y no va a ser tan sencillo reunirse, pero ¿quiénes son los emprendedores o los promotores de este congreso? Son esas 4 naciones que ya habíamos mencionado: Reino Unido, Prusia, Rusia y Austria. Luego van a ingresar, como parte de este congreso, todas esas naciones que han peleado contra el avance de Napoleón Bonaparte. Francia, con Luis XVIII, que ya ha regresado al poder, y después van a participar otros países, como Portugal, ¿no?, que había tenido el apoyo de los franceses, de los ingleses, perdón. Va a ingresar Suecia y también España, que también ha tenido el apoyo de los franceses, de los ingleses, perdón, para retirar a los franceses que habían ocupado España. Recuerden que Napoleón Bonaparte había dejado ahí a su hermano José Bonaparte para gobernar en España. Entonces el deseo de retirarlos en España también era grande. Sí, también había un sector, que era el sector de los afrancesados en España, que sí intuyeron que había algo positivo para el futuro de España con las ideas revolucionarias y liberales de los franceses. Tanto es así que se producen las juntas de Cádiz, ¿no?, después de la invasión napoleónica y de varios años de luchas y del apoyo que reciben de los ingleses, logran expulsar a los franceses de España, y se crean luego las juntas de Cádiz, que van a dar paso a la formación de la Constitución española, una constitución del año 1812. ¿No? Entonces España consigue su constitución con la influencia de las ideas liberales de los franceses. Pero bueno, estas naciones van a participar. ¿Y de qué manera? Van a enviar a sus plenipotenciarios o representantes, sobre todo ministros, encargados para representarlos en el Congreso a los reyes o monarcas o gobernantes de estas naciones. Y así, en estas reuniones que van a tener, van a decidir el futuro de los territorios que ha conquistado Napoleón Bonaparte. Pero ¿quiénes son las que van a realmente manejar todo? Van a ser estas 4 primeras naciones:
esta séptima coalición que se había formado, estas naciones, Reino Unido, Prusia, Rusia y Austria, van a ser prácticamente las que van a tomar las decisiones, van a vetar cualquier decisión respecto de qué territorios deberían regresar al poder de qué monarca, ¿no? Eso se va a dar en el Congreso de Viena. Entonces el mapa europeo va a variar, el mapa europeo va a cambiar enormemente cuando se produce la restauración. Durante la época de Napoleón Bonaparte se había creado la Confederación del Rin o Confederación Germánica. Esto se va a dividir. Los territorios de Polonia, Holanda, Bélgica van a sufrir cambios también. Y estas decisiones van a ser tomadas por estos gobiernos, estas 4 naciones, de manera arbitraria. Ellos van a decidir quiénes conservan qué territorios que antes pertenecían al imperio francés. Esto va a producir diferentes actitudes. Algunos van a rechazar completamente las decisiones tomadas en Viena porque no van a sentir que representan en absoluto sus deseos nacionalistas. Y se van a producir entonces revoluciones durante el siglo XIX. Varias revoluciones que tienen como deseo, como propósito, establecer su propia nación independiente. Independiente como, no como decían los franceses, porque recordemos que los franceses no lograron la independencia, lo que lograron es derrocar al antiguo régimen e instalar una monarquía de corte constitucional. No había independencia ahí, más bien había un cambio de la forma de gobierno. Sin embargo, vimos que ya en el siglo XVIII los norteamericanos consiguen su independencia, estas 13 colonias consiguen su independencia de la metrópoli inglesa. En este caso, se van a vivir procesos independentistas en Europa. Algunos países van a desear constituirse como naciones independientes y van a haber imperios que se van a dividir durante esta época. Para terminar con esta presentación, me gustaría que ahora pasemos nosotros a un trabajo más práctico en nuestra aula virtual a través de un foro en el cual ustedes de manera individual van a trabajar algunos de los alcances del Congreso de Viena. Por ejemplo, van a poder hablar un poco acerca de la ideología que tenían estas naciones que formaron parte del Congreso, qué pretendían, qué buscaban, qué bases tenían teóricas, qué sustento tenía lo que ellos querían lograr. Ahí van ustedes a poder hablar un poco acerca del mapa europeo y cómo se constituyó con estos propósitos que tenían las potencias absolutistas que manejaron el Congreso. Van a hablar ustedes acerca de la alianza militar que se formó entre estas naciones en defensa del antiguo régimen y van a poder poner un ejemplo acerca de cómo funcionó este ejército. ¿En qué momento participaron, por ejemplo, para evitar algún tipo de insurrección de corte liberal, ¿no? En contra del monarca, en otras palabras? Y finalmente, un tercer punto sería que nos hablen acerca de estas revoluciones que se dan en el siglo XIX en oposición al antiguo régimen y que buscan sobre todo crear a través de estos proyectos nacionalistas su propio Estado-nación, con su propia constitución. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, es nuestro trabajo para completar el tema de esta clase sobre la restauración europea en el siglo XIX, luego de las guerras napoleónicas. Los dejo ahí, queridos estudiantes, y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.